Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 101. Kir y Maro arribaron a la ciudad de Saban, lugar donde se llevaría a cabo el examen de cazador. Aunque la sede del examen se encontraba en el subsuelo, ellos permanecieron en la nave aérea, evaluando los perfiles de los postulantes de este año. A través de cámaras ocultas, cotejaban las imágenes en tiempo real con los registros archivados, emparejando a cada candidato con su correspondiente expediente. Mientras tanto, en lo profundo del intrincado laberinto subterráneo de Saban, cientos de aspirantes procedentes de distintas partes del mundo ya se habían congregado. Entre ellos se encontraba un veterano con mucha experiencia, Tompa. Este hombre, que había intentado el examen en múltiples ocasiones, observaba con atención al nuevo grupo de contendientes. Reconocía a varios rostros que había visto en años anteriores, que por una u otra razón, terminaron fracasando. Y entre todos, el candidato más alarmante era, sin duda, aquel mago llamado Hisoka. El año anterior había causado una masacre durante el examen, motivo por el cual fue expulsado. En cuanto al resto, Tompa escaneaba con la mirada la multitud, enfocándose en algunos rostros completamente nuevos. Eran claramente novatos. Y más de uno lucía sorprendentemente joven. Entonces, sus ojos se fijaron en un chico de cabello blanco, y su corazón se detuvo por un instante. Por un segundo creyó que era él. Pero al mirar con más detenimiento, sin tatuajes negros, diferentes ojos, y unos rasgos algo distintos, pudo respirar tranquilo. Uf. Por poco y piensa que ese desastre ambulante del año anterior había regresado. Pero por suerte no era él mismo. Aunque, ese nuevo chico tenía una edad similar a la del otro. A simple vista, cualquiera podría confundirlos. Pero no había manera de que el otro regresara. Ya había aprobado el examen pasado. Tompa decidió ignorar al chico de cabello blanco y fijó su atención en otro con cabello puntiagudo y verde. Esa sonrisa brillante, esos ojos llenos de inocencia. Sí, ese sería su blanco este año. Un novato fresco, sin malicia. Él, como veterano, se encargaría de mostrarle la verdadera cara del examen de cazador. Hola. Un gusto conocerte. Soy Tompa. Saltó con entusiasmo desde una pared, extendiendo su mano en señal de saludo hacia los recién llegados. Gon y su grupo, que ya habían notado las miradas silenciosas de los examinados más antiguos, se sorprendieron gratamente por la actitud amistosa de Tompa. Con una sonrisa, le devolvieron el gesto y le estrecharon la mano. Desde lo alto descendió con elegancia un examinador, vestido con un traje formal. Cerrando su reloj de bolsillo, anunció con voz seria. El registro ha finalizado. El número total de aspirantes este año, 404. La primera fase del examen, comienza ahora. En cuanto arrancó la agotadora carrera, que parecía no tener fin, algunos postulantes se rezagaron, mientras que otros intentaron hacer trampa tomando rutas alternas. Señor Tompa, usted debe saber bastante sobre los otros candidatos, ¿no? Preguntó Gon, intrigado. Era lógico querer conocer a los posibles rivales. Por supuesto, respondió Tompa, seguro. Reconozco a muchos de ellos. Y hay algunos, particularmente peligrosos. Empezó a enumerar. El candidato número 44, Hisoka el mago. Participó en el examen del año pasado. Habría aprobado sin problema, pero atacó a uno de los examinadores y causó indirectamente la muerte de varios candidatos más. Por eso fue descalificado. Aunque hubo dos personas que sí aprobaron, agregó. Y ambos eran novatos. ¿Solo dos? Preguntó Gon, sorprendido. Eso es impresionante, intervino Kurapika. En promedio, apenas uno lo consigue cada 3 años. De pronto, algo blanco pasó junto a ellos a gran velocidad. Alguien se adelantaba sobre una tabla voladora. Tompa reaccionó al instante, inclinando la cabeza instintivamente y guardando silencio de inmediato. Su boca se cerró como con llave. No dijo una palabra más. Más tarde, cuando Leorio y otro aspirante comenzaban a quedarse rezagados, Tompa adoptó una actitud servicial. Simulando buena voluntad, los guió hacia un bosque repleto de árboles suji. Estos árboles desprendían una savia dulce cuyo aroma provocaba fuertes alucinaciones a quien lo inhalara. Siempre me ha gustado que me llamen asesino de novatos, susurró, abandonando a los dos paralizados en el bosque. El año pasado no pudo actuar contra ningún novato, ya que esos novatos daban miedo. Pero este año, salvo por ese chico de cabello blanco, los demás lucían como presas fáciles. Claro, excepto él. Tompa evitaba incluso mirarlo. Hacía todo lo posible por no cruzarse con ese chico de cabello blanco, pero justo después de abandonar a Gon y Kurapika, se topó con él. Cara a cara con ese joven de ojos azules, sintió cómo el alma se le salía del cuerpo.
Una mueca de angustia le deformó el rostro. No quiero ver a este niño. Hasta su voz era inquietantemente parecida a la de ese desastre ambulante del año anterior. Tan parecida, que, cuando el chico empezó a lanzar amenazas sin filtro, Tompa no tuvo el valor de responder. Solo se alejó en silencio, pegado a la pared, fingiendo no estar ahí. La experiencia del año pasado le había dejado una enseñanza clara. Evita a los pequeños monstruos engreídos de cabello blanco a toda costa. Esa advertencia se había quedado grabada en su mente, y se reforzó aún más cuando Gon y los demás escaparon de la trampa alucinógena de los árboles Suji. Tompa les ofreció jugo, queriendo aparentar normalidad, pero fue el chico de cabello blanco quien se lo arrebató con indiferencia. Esa actitud despreocupada, esa sonrisa burlona. Lo transportaron directamente al trauma del examen anterior. En aquella ocasión, fingió estar muerto para poder salir con vida. Y ahora, sus instintos le gritaban que huyera sin dudarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Tompa. Tompa, parece tenerle miedo a Killua, ¿no? Comentó Gon, ladeando la cabeza, percibiendo algo extraño en el ambiente. Yo también lo noté, asintió Kurapika. Cada vez que ve a Killua, se queda completamente callado. ¿Killua, tú lo conoces? Preguntó Gon con curiosidad. No. Con una sola mano, el chico de cabello blanco aplastó la lata que sostenía, respondiendo con un tono seco y sin interés. Ja, ja, ja. Tompa soltó una risa forzada de repente. Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si este chico era pariente de aquel monstruo del año pasado? Es que, se parece mucho a alguien que conocí, explicó Tompa, forzando una sonrisa rígida. ¿Tienes hermanos? También de cabello blanco, ojos azules, pero con tatuajes negros y ojos un poco distintos. Su voz temblaba, cargada de inquietud. Si eran familia. ¿Vendría por venganza? No. Killua parpadeó, tomándose un momento para repasar mentalmente a sus hermanos. Sí, no. Ninguno de sus hermanos tenía el cabello blanco. Él era el único. Todos los demás lo tenían negro. Incluso, a veces, eso le parecía algo decepcionante. Qué raro, se parecen demasiado. Hasta sus voces son iguales, murmuró Tompa, confundido por completo. ¿Sería una coincidencia absurda? ¿Cómo es que me crucé con ambos? ¿Alguien se parece a mí? Killua pareció ligeramente intrigado por la idea de alguien con su mismo aspecto, tanto como para que los confundieran. No muy lejos, un sujeto cubierto de clavos inclinó la cabeza lentamente, produciendo un chasquido con sus articulaciones. Él sí había conocido a alguien así. Incluso, una vez, esa persona fue su blanco. Ese recuerdo lo hizo girar la vista instintivamente hacia una figura pelirroja que jugaba con unas cartas. La sonrisa de ese hombre tenía un matiz depredador, como si en cualquier momento pudiera atacar. Se parecen, al menos, en un 80%, contestó finalmente Tompa a Killua. El tipo del que hablo fue uno de los dos únicos que aprobaron el examen anterior. ¿Y el otro? Solo era un niño que lo acompañaba. Jamás lo habría logrado si no fuera por él. Su tono destilaba desprecio. Tompa nunca respetaba a los que aprobaban dependiendo de otros. Capítulo 102. Killua Soldik, Irmi Soldik, y Sokka Morou. Estos son los candidatos que el comité examinador ha solicitado vigilar con especial atención. Kir fue colocando una a una las fotos de los candidatos sobre la mesa. Registrarse al examen de cazador con una identidad falsa estaba estrictamente prohibido. Si se descubría, la inscripción se cancelaba de inmediato. Entonces, ¿cómo logró inscribirse con un nombre falso? Bueno, porque ese nombre falso era, en realidad, la única identidad que había tenido desde siempre en este mundo. Los habitantes de Ciudad Meteoro solo podían obtener una identidad oficial al salir de ella. Mientras vivías en Ciudad Meteoro, jamás era necesario mostrar identificación. ¿Cuál de ellos le interesa más, señor? Maro repasó los rostros en las fotografías con la mirada, pero enseguida perdió el interés y apartó los ojos. Ninguno en particular. Pero si tuviera que elegir Killua, supongo. Kir tomó la imagen de Killua. Sería divertido si aparecemos juntos en una toma, comentó, presionando la foto contra su cara con una sonrisa ligera. Maro bajó la cabeza y observó la expresión inexpresiva del chico en la foto, de cabello blanco y ojos azules. ¿Por qué yo no tengo el cabello blanco ni ojos azules? Raour. La tigresa, que ya tenía un año, había dejado de ser la pequeña cría que se podía cargar con facilidad. Con un cuerpo de 2 metros de largo y un peso superior a los 300 kilos, había perdido toda su ternura infantil y ahora imponía respeto. Aún así, le encantaba acurrucarse junto a Kir, enrollando gran parte de su enorme cuerpo a su alrededor y recostando la cabeza en su regazo, mientras él, distraído, le rascaba la piel.
Su pecho vibraba con profundos ronroneos de satisfacción. Quiero salir a pasear, dijo, con sus enormes ojos azul pálido fijos en Kir. ¿Ahorita? Sabes que debajo están los humedales. Kir le revolvió el pelaje con aire distraído, usando su cuerpo como si fuera un cojín. Humedales Milsey. Más allá del peligro, eran un sitio sucio. Una bestia de pelaje blanco como ella terminaría cubierta de lodo rápidamente. Está bien, dijo Kir sin mucha emoción, dándole unas palmaditas en la cabeza. Pero si vuelves hecho un desastre, ni se te ocurra regresar. La tigresa movió la cola, se incorporó y se sacudió con fuerza, haciendo que su pelaje se inflara. Después de calzarse unas botas especiales, se dirigió hacia la escotilla abierta de la nave aérea. Y saltó. El viento invisible se arremolinó bajo sus patas, permitiéndole planear con gracia. Roar. Apenas tocó tierra, dejó escapar un rugido atronador, anunciando su llegada. Si hubiera hecho eso en la nave aérea, su dueño lo habría echado sin dudar por escandaloso. Así que, naturalmente, tenía que liberar ese impulso afuera. Los candidatos que se encontraban cruzando los humedales de Numere se quedaron paralizados, girando instintivamente hacia el origen del rugido. Y entonces, aceleraron el paso. Solo con escucharlo, lo sabían. Otra bestia feroz había ingresado a la zona. Corran. Corran ya. Aquí no había ni una sola criatura con la que fuera fácil enfrentarse. El tigre blanco, con las patas enfundadas en botas, avanzaba con calma por el terreno pantanoso. Para él, manipular el viento era tan natural como respirar. Las criaturas más débiles polillas, aves carroñeras ni siquiera podían acercarse. Estaba buscando su objetivo. Tenía la costumbre de regresar de sus paseos con un regalo para su amo. No siempre era una presa. A veces encontraba una planta exótica que jamás había visto. O algo comestible. Mientras tanto, Tompa huía por su vida, desesperado por escapar de Hisoka, quien, igual que el año anterior, había empezado a eliminar candidatos sin piedad. Una espesa neblina lo envolvía todo, impidiendo ver el camino. No había nadie a la vista ni delante ni detrás. Era como si desviarse solo un poco bastara para que hasta las voces desaparecieran en la niebla. Tompa solo había volteado brevemente para ver si lo seguían, sin disminuir la marcha. Pero al volver la mirada al frente, una figura enorme se alzaba en su camino. Frenó en seco, casi cayendo al suelo por el impulso. La imponente bestia frente a él inclinó la cabeza, observándolo fijamente. Y en cuanto Tompa reconoció qué tipo de criatura era, su rostro quedó lívido. Una mascota de cabello blanco ya era bastante. Y ahora también había una bestia de cabello blanco. Y no cualquier bestia. Tenía pelaje blanco, rayas negras y ojos azules. Todo en ella transmitía mal presagio. Un momento. ¿Y si ese demonio de cabello blanco era en realidad una bestia disfrazada? ¿Y si esa era su verdadera forma? Tompa soltó una risa amarga en su mente, alejándose rápidamente sin atreverse a mirar atrás. Nada bueno salía de cruzarse con seres de cabello blanco. Había sido traumado por ellos toda su vida. Solo tenía una cosa en mente. Quítame esa cabellera blanca de encima. Reserva Forestal de Vizca, 12 p.m. Número actual de candidatos. 148. Los agotados examinados finalmente lograron salir de los humedales y llegaron al sitio donde se llevaría a cabo la segunda fase del examen. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, algo se movió entre los árboles detrás de ellos. Una nueva figura emergió. También venía de los humedales Milsey. Una bestia. Una bestia nos siguió. El pánico se propagó de inmediato cuando los candidatos gritaron, señalando al enorme tigre blanco que surgía del bosque. De inmediato sacaron sus armas. No está atacando, dijo Gon con atención. Miró a Kurapika y los demás, que permanecían en alerta. El tigre blanco, con botas y arrastrando una rana gigante por la cola, caminaba tranquilamente hacia el grupo. Con cada paso que daba, los candidatos retrocedían uno. Entonces, con un fuerte crujido, las puertas detrás de ellos se abrieron desde dentro. Un hombre rubio con traje negro apareció en la entrada, con expresión fría al ver al tigre blanco. Sora, tardaste demasiado. El maestro te espera. El tigre apresuró el paso. En medio de la multitud, un hombre pelirrojo entrecerró los ojos. Ese chico que había considerado insignificante en el examen del año pasado. Ya no era el mismo. Había cambiado. Y tal vez, era una fruta que valía la pena cosechar. Los candidatos entraron con cautela, observando a las figuras ya presentes en la sala. Una mujer de cabello rosado descansaba en un sofá naranja, vestida con un top de red sobre un sujetador deportivo negro, dejando su abdomen expuesto. Detrás de ella, un hombre corpulento, casi como una montaña, se veía obligado a sentarse en el suelo por falta de una silla adecuada para su tamaño. Y en el lado opuesto,
Un chico de cabello blanco estaba recostado en un sofá negro, jugando con una consola, ni siquiera levantó la vista. El hombre rubio llevó al tigre blanco junto al sofá, y se quedó de pie. El tigre se acurrucó junto al chico, envolviendo su muñeca con la cola como si tuviera voluntad propia. Fue entonces cuando la mujer de cabello rosado habló finalmente. Somos los examinadores de la segunda fase. Yo soy Menchi. Él es Buara. Y ese es Maro. Su tono era impaciente, pero igual hizo las presentaciones. Los candidatos lo notaron de inmediato. El chico del sofá negro no fue presentado. ¿Quién era? ¿No era examinador? ¿No era candidato? Entonces, ¿qué hacía allí? Killua fijó su mirada en el chico. Luego se volvió. Tompa. Su voz era tranquila, pero su mirada, afilada. Ese tipo que dijiste que se parecía a mí. ¿Es él? El rostro de Tompa estaba ceniciento, como el de un cadáver. Todo su cuerpo temblaba mientras trataba de esconderse entre la multitud. Ver a alguien que se parecía al demonio de cabello blanco ya era espantoso. Ver una bestia igual a él, peor aún. Pero ahora, estaba frente al original. Mientras dos de nosotros tres jueces disfrutemos de tu comida, pasarás. Menchi explicó las reglas sin rodeos. Quien no quiera participar, puede irse y comer lo suyo. No vamos a detenerlo. Hizo un ademán de despedida, claramente sin paciencia para tonterías. ¿Quién es ese tipo? Uno de los candidatos estalló, señalando al chico de cabello blanco. Si no es examinador ni candidato, ¿qué hace aquí? Ellos se habían partido el alma para llegar ahí. ¿Y él qué derecho tenía? Soy un observador. El chico, que antes estaba recostado, cambió de postura, ahora medio sentado. Bostezó con pereza y dijo con suavidad. El tipo que puede darte puntos extra. Observador. Eso existía. Los candidatos se miraron entre sí, entre la duda y la intriga. Claro que existe, dijo con firmeza el examinador rubio. Como uno de los tres jueces, sus palabras eran ley. Y entonces, la actitud de todos hacia el chico de cabello blanco cambió radicalmente. Los labios de Kir se curvaron en una sonrisa. Con una mano jugueteando con la cola de Sora, observó a los candidatos frente a él. Y entonces, sus ojos encontraron los de Hisoka. Sin decir palabra, le guiñó un ojo. Sus labios se movieron en silencio. Pero solo Hisoka entendió el mensaje. Capítulo 103. Al inicio, cuando Hisoka fijó la mirada en su preciada manzanita, su humor no podía ser mejor. Después de todo, la fruta había crecido visiblemente. Más fuerte, más madura, más apetitosa que un año atrás. Hasta que leyó lo que el chico le había escrito. En ese preciso instante, el rostro de Hisoka perdió su brillo. Una pesada sombra de decepción comenzó a emanar de él. Parece que has trabajado duro durante este último año. Para convertirte en un adulto más valioso y competente. Muy bien. Muy bien. Esa sola línea lo arrastró de regreso al día en que descubrió aquellas palabras talladas en el árbol, hace un año. La sensación que lo embargó en ese momento era idéntica a la que lo invadía ahora. Un sentimiento extraño, casi indescriptible, que rozaba lo excitante. Pero no importaba. Tenía mucha paciencia con su pequeña manzana. Incluso tras recibir un saludo como ese, aunque se sintió un tanto contrariado, en realidad no se enojó. Tengo tanta hambre, quiero un jabalí bestia entero, asado. El estómago de Buara rugía con fuerza, como si un trueno le tronara dentro. Sus ojos vagaban desenfocados, nublados por el hambre. Menchi sacó un gun ceremonial y lo golpeó con fuerza. Para la primera parte de la segunda prueba. Cocinarán un jabalí asado entero. Antes de que los examinados pudieran siquiera preguntar dónde hallar semejantes jabalíes. El suelo tembló como si se tratara de un terremoto. Una inmensa manada de jabalíes negros salvajes irrumpió entre los árboles, arrasando con todo a su paso, lanzando por los aires a los candidatos desafortunados. Los que no fueron golpeados al instante huyeron aterrados. Esto parece incluso más fácil que la prueba del año pasado. Kir soltó un bostezo mientras acariciaba perezosamente al enorme tigre a su lado. Para quienes no sabían usar nen, no era exactamente pan comido. Pero aún así. ¿Pueden cocinar mi presa? El gran tigre giró la cabeza hacia su botín. Una rana gigante de 3 metros que yacía cerca. ¿Para quién? Kir frunció los labios, con una voz que dejaba entrever cierto asombro. Es mi regalo para ti. La voz del tigre blanco con rayas negras cargaba con un extraño orgullo. Mientras más grande la presa, más poderosa la demostración del cazador. Y más claro su acto de devoción hacia su amo. Paz. Kir levantó la mano y le dio una palmada en la cabeza al tigre. Su mano se hundió en el grueso y protegido pelaje. Un golpe así no causaba dolor alguno. El tigre apenas reaccionó, limitándose a mover las orejas.
¿Quién demonios querría comerse una rana gigante mutante? ¿Cómo se te ocurre siquiera insinuar que el maestro comería algo así? El rubio fulminó al tigre con la mirada, visiblemente indignado. Solo porque sus colores combinaran no significaba que pudiera comportarse de manera tan consentida. El maestro era demasiado permisivo con este tigre. El tigre bajó la cabeza, las orejas caídas, con un aire de ofensa silenciosa. Pero no se atrevió a replicar. En su lugar, soltó un leve gemido y se restregó contra Kir. Como si olvidara que ya no era una pequeña cría. Con su tamaño actual, una sola de sus cabezas bastaba para cubrir la mitad del cuerpo de Kir. Ya basta de abrazos. Maro se aferró a la pata trasera del tigre, tratando de apartarlo. Sora, un poco irritado, le lanzó una patada en la pierna. Su enorme cola osciló y golpeó directamente el rostro de Maro. Un humano y un tigre. Ambos midiéndose con la mirada, a punto de enfrentarse. Mientras tanto, los candidatos que regresaban con sus jabalíes asados presenciaron la escena. Y se detuvieron en seco. Sus rostros eran difíciles de describir. ¿Acaso algo le pasaba a su examinador? ¿Y ese tigre? Menchi y Buara, sin embargo, no mostraron ni la más mínima sorpresa. Para ellos, que un cazador tuviera unos cuantos tornillos sueltos era lo normal. Incluso ellos tenían sus propias manías extrañas. Nada fuera de lo común. 70 candidatos han superado la primera fase. Menchi golpeó nuevamente el gong dorado. Ahora, pasamos a la segunda fase. Lanzó una mirada al examinador rubio, quien ignoraba todo a su alrededor, aún forcejeando con el tigre. ¿También tú eres mascota de ese diablo de las recompensas? ¿Están compitiendo por su atención? ¿Siquiera sabes dónde estás? Pelisa. La mujer de cabello rosa se llevó una mano a la cadera y lo llamó fríamente. Cuando el joven rubio se presentó, había dicho: llámame Pelisa. Solo mi señor puede decir mi nombre. Y ese muchacho de cabello blanco, que en el último año se había hecho famoso como el llamado demonio de las recompensas, no se quedaba atrás. Al principio los había saludado con amabilidad y una sonrisa. Pero al instante siguiente, se dejó caer en el sofá y se puso a jugar. En cuanto a esa bestia mágica, los ignoró desde que apareció. La arrogancia se notaba en cada mínimo gesto. Tal amo, tal mascota. El joven rubio seguía sin prestarles atención. Para él, montar un reto para los examinados era claramente menos importante que pelear con una bestia por afecto. El chico de cabello blanco, un poco impaciente con la discusión, se llevó los dedos a la frente y dijo con frialdad: silencio. Maro se congeló al instante. La cola de Sora se detuvo en el aire y luego descendió rígidamente. Después, se acurrucó a los pies de Kir, inmóvil. Eso era verdadera autoridad. Es tu turno de dar el desafío, le recordó Menchi, evaluando la escena en silencio. Maro recorrió con la mirada a los examinados restantes. Tras un instante, apartó la vista y dijo con decisión: entonces, mi reto será cabeza de león. Cabeza de león. ¿Dónde se suponía que hallarían un león en ese bosque? Una cabeza de tigre al menos sonaría más factible. Pero incluso si apareciera uno, no había garantía de que pudieran vencerlo. Solo el jabalí asado ya había eliminado a la mitad. Si surgía una bestia mágica tipo león, ¿llegarían siquiera a quedar menos de 10? Esto es claramente imposible a propósito. Protestó uno de los examinados, furioso. Pero el pelirrojo no estaba mirando al examinador rubio. Sus ojos estaban fijos en el chico de cabello blanco a su lado. Ante la expresión neutra e impenetrable de Hisoka, Kir levantó dos dedos en señal de tijera. Después de un año junto a Kir, Maro se había convertido en un chef plenamente competente. Kir ya estaba harto de carne asada, ramen y tortillas. Anhelaba platillos más tradicionales. Pero como era un desastre en la cocina, Maro había tenido que convertirse en su cocinero personal. Bastaba con que Kir describiera a grandes rasgos la preparación, y Maro pasaba la noche entera perfeccionando el platillo. Sora, por su parte, era el basurero de todos los intentos fallidos. Solo los exitosos llegaban al plato de Kir. Así debía comportarse un buen subordinado. Cabeza de león no significa literalmente la cabeza de un león, explicó el chico de cabello blanco, fingiendo querer ayudar. Básicamente, es una albóndiga hecha mezclando carne magra y grasa. El secreto está en el condimento. Entonces, ¿podrías decirnos cómo se hace ese condimento? Preguntó uno de los examinados, pensando que el chico de cabello blanco era accesible, y se tomó demasiada confianza. Kir le sonrió deslumbrante. Al notar la esperanza en sus ojos, siguió sonriendo y respondió: no. Cuando vio cómo la luz en sus ojos se apagaba de golpe, su rostro resplandeciente adoptó un aire juguetón. Bueno, ya les había dado una pista. El resto dependía de ellos.
Sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo, Kir acarició la cabeza del tigre, convencido de que acababa de hacer una buena obra. ¿Qué tipo tan generoso era? Con esa pista en mente, la multitud de examinados se lanzó a buscar ingredientes. Albóndigas con mezcla de carne magra y grasa. ¿Qué tan difícil podía ser eso? Y dado que Buara había elogiado todo antes, sin importar el sabor, se sentían confiados. Estaban convencidos de que, con tal de presentar algo, pasarían sin problema. Hasta que regresaron, confiados, y cada uno presentó sus albóndigas al examinador rubio. Y tras darle un solo bocado a cada plato, el examinador sentenció con frialdad, sin la menor duda. No calificados. 70 rotundos fracasos. Las caras de los examinados se volvieron idénticamente sombrías. Ni uno solo pasó el juicio del examinador rubio. Todo lo contrario al despreocupado Buara de antes. Capítulo 104. Cuando Hisoka volvió a posar los ojos sobre su apetitosa manzanita, su humor era excelente. Después de todo, aquella manzana había madurado notablemente. Más desarrollada, más sabrosa, más tentadora que un año atrás. Hasta que leyó lo que el chico le había escrito. En ese momento, el semblante de Hisoka se descompuso. Una oscura y pesada decepción comenzó a emanar de su cuerpo. Parece que te has esforzado mucho durante este último año. Para volverte un adulto más valioso y competente. Muy bien. Muy bien. Esa simple frase lo llevó de regreso al día en que encontró aquellas palabras grabadas en el árbol, hacía un año. La sensación que tuvo entonces era idéntica a la que lo invadía ahora. Un sentimiento extraño, difícil de poner en palabras, que rayaba en lo excitante. Pero no importaba. Su tolerancia hacia su manzanita era bastante amplia. Incluso con semejante recibimiento, aunque sus emociones eran algo confusas, no estaba verdaderamente molesto. Tengo tanta hambre, quiero comerme un jabalí bestia asado entero. El estómago de Buara rugía como si fuera una tormenta. Tenía la mirada perdida, la mente nublada por el hambre. Menchi sacó un gun ceremonial y lo golpeó con fuerza. Para la primera parte de la segunda prueba. Cocinarán un jabalí entero al horno. Antes de que los candidatos pudieran preguntar siquiera dónde hallar a esos jabalíes, el suelo comenzó a vibrar como si hubiera un sismo. Una horda inmensa de jabalíes negros salvajes irrumpió directamente hacia ellos, derribando árboles y lanzando por los aires a varios desafortunados aspirantes. Los que no fueron embestidos salieron corriendo, tratando de salvarse. Esto se ve incluso más fácil que la prueba del año pasado. Kir bostezó, acariciando despreocupadamente al gran tigre a su lado. Para quienes no podían utilizar Nen, no era precisamente sencillo. Aún así, ¿podrían cocinarme lo que acabo de cazar? El enorme tigre giró la cabeza hacia su presa. Una rana gigante de 3 metros que yacía inmóvil cerca. ¿Para quién? Los labios de Kir se curvaron, su tono destilaba un leve escepticismo. Es un regalo para ti. La voz del tigre blanco con rayas negras sonaba orgullosa, con un matiz curioso. Cuanto más formidable la presa, mayor la fuerza del cazador. Y más se reflejaba su lealtad hacia su amo. Paz. Kir levantó la mano y le dio una bofetada en la cabeza al tigre. Su palma golpeó el denso pelaje reforzado del animal. Un golpe como ese no le causaba dolor alguno. El tigre solo movió las orejas, sin alterarse. ¿Quién, en su sano juicio, querría comerse una rana gigante mutante? ¿Cómo se te ocurre sugerirle al maestro que coma algo así? El hombre rubio lo fulminó con la mirada, visiblemente indignado. Que compartieran colores no le daba derecho a actuar tan consentido. El maestro era demasiado permisivo con este tigre. El tigre bajó la cabeza, con las orejas caídas y el gesto herido. No se atrevía a responder. Solo emitió un leve gemido y se frotó contra Kir. Como si olvidara que ya no era un cachorro. Con su tamaño actual, una sola de sus cabezas bastaría para cubrir medio cuerpo de Kir. Ya basta de abrazos. Maro le sujetó la pata trasera al tigre, intentando separarlo. Sora, algo irritado, le dio una patada en la pierna. Su gruesa cola se sacudió, dándole un golpe directo en la cara. Un humano y un tigre, enfrentándose con la mirada, listos para lanzarse al combate. Mientras tanto, los aspirantes que regresaban con sus jabalíes asados presenciaron la escena. Y se detuvieron en seco. Sus rostros mostraban expresiones difíciles de definir. ¿Le pasaba algo al examinador? ¿Y qué era exactamente ese tigre? Menchi y Buara, sin embargo, no parecían sorprendidos. Era común que los cazadores tuvieran ciertas excentricidades. Ellos mismos no estaban exentos de manías. Nada fuera de lo normal. 70 candidatos han superado la primera fase. Menchi volvió a golpear el gong dorado. Ahora pasamos a la segunda etapa. Dirigió la mirada al examinador rubio, que seguía completamente absorto, forcejeando con el tigre.
¿También eras mascota de ese demonio de la recompensa? ¿Acaso competían por su cariño? ¿Tienes idea siquiera de dónde estás ahora? Pelisa, llamó la mujer de cabello rosado con frialdad, colocándose una mano en la cintura. Cuando se presentó, el joven rubio dijo: Llámame Pelisa. Solo mi señor puede usar mi nombre. Y aquel chico de cabello blanco, que en el último año había ganado fama como el demonio de la recompensa, no era mucho más amable. Primero los saludó con una sonrisa cordial, y al segundo siguiente, ya estaba recostado en el sofá, entretenido con su videojuego. En cuanto a la bestia mágica, los ignoró por completo desde el inicio. La arrogancia se percibía en cada pequeño gesto. Como el amo, así la mascota. El joven rubio seguía sin hacerles caso. Para él, plantear un reto a los examinados claramente era menos importante que pelearse con una bestia por afecto. El chico de cabello blanco, visiblemente impaciente, se llevó los dedos a la frente y dijo con frialdad: Silencio. Maro se quedó inmóvil de inmediato. La cola de Sora se congeló en el aire antes de bajar lentamente. Luego, se acurrucó obediente a los pies de Kir, sin moverse más. Eso era autoridad verdadera. Te toca plantear el reto, le recordó Menchi, observando la escena con atención. Maro recorrió a los candidatos con una mirada gélida. Después de unos segundos, apartó los ojos y declaró con firmeza: Entonces, mi desafío será cabeza de león. Cabeza de león. ¿Dónde se suponía que iban a encontrar un león en medio del bosque? Hasta encontrar un tigre sonaba más plausible. Y, aun si existiera uno, no era seguro que lograran vencerlo. El simple cerdo asado ya había eliminado a la mitad. Si salía una bestia mágica tipo león, ¿quedaría siquiera uno con vida? Estás poniendo algo imposible a propósito, protestó uno de los aspirantes. Pero no estaba mirando al examinador rubio, sino al chico de cabello blanco a su lado. Ante la expresión inexpresiva de Hisoka, Kir alzó dos dedos en señal de tijera. Tras un año al lado de Kir, Maro se había convertido en un chef plenamente competente. Kir hacía tiempo que se había cansado del asado, el ramen y las tortillas. Ansiaba comida tradicional. Pero como era un desastre en la cocina, Maro tuvo que convertirse en su chef personal. Kir solo le describía el platillo de forma general, y Maro pasaba la noche en vela intentando perfeccionarlo. Sora, mientras tanto, era el basurero de todos los intentos fallidos. Solo lo mejor terminaba en el plato de Kir. Así debía comportarse un subordinado ejemplar. Cabeza de león no significa literalmente la cabeza de un león, explicó el chico de cabello blanco, como si quisiera ayudar. Es una albóndiga hecha al mezclar carne magra con carne grasa. Lo importante está en el condimento. Entonces, ¿puedes decirnos cómo preparar el condimento? Preguntó uno de los aspirantes, creyendo que era fácil hablar con él, y se pasó de confiado. Kir le sonrió con deslumbrante cortesía. Al notar la esperanza reflejada en sus ojos, mantuvo la sonrisa y respondió: No. Al ver cómo la ilusión se desmoronaba en su mirada, su sonrisa se tornó juguetona. Bueno, ya les había dado una pista. Lo demás dependía de ellos. Muy satisfecho consigo mismo, Kir acarició la cabeza del tigre, convencido de haber hecho una buena acción. ¡Qué generoso era! Con esa pista en mente, los aspirantes se lanzaron en busca de ingredientes. Albóndigas hechas con carne mixta. ¿Qué tan difícil podía ser? Y como Wara solía aceptar todo lo que le dieran, llamándolo delicioso sin importar el sabor, estaban confiados. Pensaban que mientras presentaran algo, pasarían sin problemas. Hasta que todos regresaron, seguros de sí mismos, cada uno con su versión de albóndigas. El examinador rubio las probó una por una. Y tras un solo bocado de cada plato, sin dudar, dictó su veredicto con frialdad. No calificados. 70 rechazos retumbaron en el aire. Los rostros de los aspirantes se tiñeron de la misma desesperanza. Ni uno solo había superado el criterio del examinador rubio. Un contraste absoluto con el despreocupado Wara de antes. Capítulo 105. Al principio, cuando Hisoka posó la mirada en su deliciosa manzanita, estaba encantado. Después de todo, la pequeña manzana había crecido visiblemente. Más fuerte, más madura, más apetitosa que un año atrás. Hasta que leyó lo que el chico le había escrito. En ese instante, su expresión se desmoronó. Una oscura y densa aura de decepción brotó de él. Parece que has entrenado arduamente durante este año. Para convertirte en un adulto más digno y competente. Muy bien. Excelente. Esa única frase lo transportó de inmediato al momento en que, hace un año, encontró esas mismas palabras grabadas en un árbol. La sensación que tuvo entonces era idéntica a la que experimentaba ahora. Una emoción extraña, imposible de describir, casi estimulante. Pero no importaba.
Tenía mucha paciencia con su pequeña manzana. Incluso tras ese recibimiento, aunque sus emociones eran algo confusas, realmente no estaba molesto. Tengo tanta hambre, quiero un jabalí bestia asado entero. El estómago de Buara rugía como un trueno. Sus ojos estaban vidriosos, la mente nublada por el hambre. Menchi sacó un gun ceremonial y lo golpeó con fuerza. Para la primera parte de la segunda fase. Tendrán que cocinar un jabalí asado entero. Antes de que los candidatos pudieran siquiera preguntar dónde conseguir tales jabalíes, el suelo comenzó a sacudirse como si un sismo estuviera ocurriendo. Una enorme manada de jabalíes salvajes negros irrumpió hacia ellos, derribando árboles y lanzando por los aires a los candidatos desafortunados. Los que no fueron impactados al instante, huyeron despavoridos. Esto parece hasta más fácil que la prueba del año pasado. Kir bostezó mientras acariciaba sin prisa al enorme tigre a su lado. Para aquellos que no sabían usar Nen, no era precisamente sencillo. Pero aún así. ¿Pueden cocinarme lo que casé? El gran tigre volvió su mirada hacia su presa. Una rana gigante de 3 metros que yacía a un lado. ¿Para quién? Kir frunció los labios, con una voz que dejaba entrever cierto desconcierto. Es un obsequio para ti. La voz del tigre blanco con rayas negras sonaba extrañamente orgullosa. Cuanto más grande la presa, más fuerte el cazador. Y mayor su devoción hacia su amo. ¡Sas! Kir levantó la mano y le dio una bofetada en la cabeza al tigre. Su palma golpeó el espeso pelaje acorazado. Un golpe así no podía dolerle en lo más mínimo. El tigre apenas movió las orejas como respuesta. ¿Quién en su sano juicio querría comerse una rana gigante mutante? ¿Cómo puedes sugerir que el maestro coma algo así? El rubio lo miró indignado, claramente ofendido. Solo porque fueran del mismo color no significaba que podía comportarse tan mimado. El maestro era demasiado indulgente con ese tigre. El tigre bajó la cabeza con las orejas caídas, visiblemente dolido. Pero no se atrevió a replicar. En lugar de eso, soltó un pequeño gemido y se frotó contra Kir. Como si hubiera olvidado que ya no era un cachorro. Con su tamaño actual, una sola de sus cabezas bastaría para cubrir la mitad del cuerpo de Kir. Ya basta de apapachos. Maro le sujetó la pata trasera al tigre, tratando de apartarlo. Sora, un poco fastidiado, le soltó una patada en la pierna. Su pesada cola se agitó y golpeó de lleno a Maro en la cara. Un humano, un tigre. Ambos intercambiando miradas desafiantes, a punto de lanzarse al ataque. Mientras tanto, los candidatos que regresaban con sus jabalíes asados vieron la escena. Y se detuvieron en seco. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión y desconcierto. ¿Le pasaba algo raro a su examinador? ¿Y ese tigre? Menchi y Buara, sin embargo, no se inmutaron. Era normal que los cazadores tuvieran algunas tuercas sueltas. Ellos también tenían sus propios hábitos extraños. No era gran cosa. 70 candidatos han pasado la primera fase. Menchi volvió a golpear el gong dorado. Ahora, pasamos a la segunda fase. Lanzó una mirada al examinador rubio, quien seguía completamente abstraído, todavía en su forcejeo con el tigre. ¿También eras mascota de ese demonio de la recompensa? ¿Estaban compitiendo por su afecto? ¿Tienes idea de dónde estás ahora? Pelisa, la mujer de cabello rosado, se llevó una mano a la cadera y lo llamó con frialdad. Cuando el joven rubio se había presentado, había dicho: llámame Pelisa. Solo mi señor puede decir mi nombre. Y ese chico de cabello blanco, que se había hecho famoso durante el último año como el temido demonio de la recompensa, no era muy distinto. Al principio los saludó con cortesía y una sonrisa, pero segundos después, se tiró en el sofá a jugar su videojuego. En cuanto a esa bestia mágica, los ignoró por completo desde el primer momento. La arrogancia se notaba en cada mínimo detalle. Tal para cual. Amo y mascota. El joven rubio aún no les prestaba atención. Para él, organizar una prueba para los examinados claramente tenía menos importancia que competir con una bestia por cariño. El chico de cabello blanco, algo impaciente con la situación, se llevó los dedos a la frente y dijo con frialdad: silencio. Maro se quedó quieto de inmediato. La cola de Sora se detuvo en el aire antes de bajar lentamente. Luego se acurrucó obediente a los pies de Kir, sin moverse. Eso sí que era autoridad real. Es tu turno de dar el desafío, le recordó Menchi, evaluando la escena con atención. Maro dirigió una mirada fría a los examinados restantes. Tras unos segundos, retiró la vista y anunció sin titubeos: entonces, mi desafío será cabeza de león. Cabeza de león. ¿Dónde se suponía que iban a encontrar un león en medio del bosque? Una cabeza de tigre al menos sonaba más viable. Pero aunque hubiera uno, no había garantía de que pudieran vencerlo. El cerdo asado ya había eliminado a la mitad de ellos.
Si salía una bestia mágica tipo león, ¿sobrevivirían siquiera 10? Esto es imposible a propósito. Protestó uno de los examinados. Pero el hombre pelirrojo no estaba mirando al examinador rubio. Sus ojos estaban clavados en el chico de cabello blanco a su lado. Ante el rostro inexpresivo e inescrutable de Hisoka, Kir levantó dos dedos en señal de tijera. Tras pasar un año con Kir, Maro se había vuelto un cocinero completamente competente. Kir se había cansado hacía tiempo de la carne asada, el ramen y las tortillas. Siempre deseaba platos tradicionales. Pero como era un desastre total en la cocina, Maro se había visto obligado a ser su chef personal. Kir solo tenía que describir a grandes rasgos el proceso, y Maro pasaba noches enteras intentando perfeccionar la receta. Sora, por su parte, actuaba como el basurero de todos los intentos fallidos. Solo lo mejor terminaba en el plato de Kir. Así debía comportarse un buen subordinado. Cabeza de león no se refiere a la cabeza de un león literal, explicó el chico de cabello blanco con fingida amabilidad. Básicamente, es una albóndiga hecha al mezclar carne magra y grasa. El secreto está en el condimento. Entonces, ¿puedes decirnos cómo se hace el condimento? Uno de los examinados, creyendo que era fácil hablar con él, se pasó de confiado. Kir le regaló una deslumbrante sonrisa. Al notar la esperanza en sus ojos, siguió sonriendo y respondió. No. Al ver cómo su ilusión se desmoronaba, su expresión brillante adquirió un matiz travieso. Bueno, ya les había dado una pista. El resto dependía de ellos. Sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo, Kir acarició la cabeza del tigre, convencido de que acababa de hacer una buena obra. ¡Qué alma tan generosa era! Con esa pista en mente, los examinados se lanzaron en busca de ingredientes. Albóndigas con carne grasa y magra. ¿Qué tan difícil podía ser eso? Y como Wara había aprobado todo antes, halagándolo como delicioso sin importar el sabor, estaban completamente confiados. Pensaban que con solo presentar algo, pasarían sin problemas. Hasta que todos regresaron, seguros de sí mismos, cada uno presentando su versión de albóndigas al examinador rubio. Y después de probar un solo bocado de cada una, el examinador declaró fríamente, sin dudar. No calificados. 70 rotundas sentencias de fracaso. Las caras de los examinados se tornaron idénticamente sombrías. Ni uno solo había logrado pasar el juicio del examinador rubio. Un contraste total con el despreocupado Wara de antes. Capítulo 106. Un puñado de examinados subió poco a poco a la nave aérea privada. Maro los condujo hasta la sala de entrenamiento. Van a estar aquí durante la próxima hora. Mejor no anden vagando por ahí. Ah, y nada de peleas en la nave. Si rompen algo, van a pagar 10 veces su valor original. Luego, como si se le hubiera ocurrido de repente, agregó. Por cierto, el señor dijo que unos pocos tienen permiso para moverse libremente. Señaló a un grupo selecto. El hombre de la cabeza claveteada, Hisoka, Killua, Gon, Kurapika y Leorio. Gon pareció sorprendido. La cara de Killua mostraba una mezcla más difícil de leer. El resto de los examinados, en cambio, no ocultaron su disgusto. Porque ellos reciben un trato especial. Era favoritismo sin disimulo, y el favoritismo descarado siempre generaba resentimiento. Pero en este mundo, la equidad nunca fue una garantía. Si no les gusta, pueden bajarse ahora mismo e ir por su cuenta, dijo Maro con un tono seco, sin emoción. Con eso, se hizo el silencio. ¿Ir por su cuenta? La nave tardaría una hora en llegar al destino. Intentar hacerlo corriendo no solo era agotador, era simplemente imposible. Tras lanzar esa advertencia, Maro abandonó la sala de entrenamiento. Una hora después, la nave arribó a su destino. Un cañón donde las aves araña de viñedo construían sus nidos y depositaban sus huevos. La misión era sencilla. Recuperar un huevo y hervirlo. ¿La dificultad? Para llegar a ellos había que lanzarse al cañón y desplazarse por las telarañas. Quien no tuviera la habilidad o fuerza suficiente caería directo al río que fluía abajo, y de ahí sería arrastrado hasta el mar. Para alguien promedio, esto equivalía a un 99,9% de probabilidad de morir. Los que confiaban en sus habilidades saltaron apenas Menchi terminó de explicar. Los que no se sentían seguros pero eran demasiado orgullosos para admitirlo apretaron los dientes y saltaron igual. Al final, 42 candidatos lograron pasar. El segundo examen ha concluido oficialmente, Menchi suspiró, aliviada. Lo que sigue depende de ti y de Lippo, agregó, con una actitud hacia Kir visiblemente más amable. Como Kir, Lippo también era un cazador de recompensas. Ambos estarían a cargo de las próximas etapas como examinadores. Eso del observador que Kir había mencionado antes, lo había inventado en el momento. Clap, clap. Kir aplaudió para llamar la atención de los participantes.
Si fallaste, quédate aquí a esperar que el comité venga por ti. Si pasaste, súbete a la nave. La siguiente fase se llevará a cabo en el tercer sitio del examen, y deberíamos llegar allá mañana a las 8 am, dijo recostado con flojera contra la nave, levantando una ceja. Los candidatos exitosos celebraron y se apresuraron a abordar, mientras los que fallaron se quedaron atrás, cabizbajos. Lógicamente, Kir también debió haber abordado para dar la señal de partida. En cambio, seguía sentado sobre el lomo del tigre blanco, con los brazos cruzados, hablando con calma. ¿Vas a salir por las buenas, o tengo que arrastrarte y romperte las piernas? Los presentes miraron instintivamente hacia la nave aérea. 3-2, Kir empezó a contar, sin apuro. Antes de que llegara al 1, una figura encapuchada descendió desde lo alto de la nave. Era la examinada No. 111, una mujer de cabello negro y ojos verdes. Cuando bajó, Kir dejó de contar. A los que reprobaron no se les permite subir. Sé razonable y no me des más trabajo. Estaba por irse cuando la candidata se gritó, furiosa. Tengo que subir y matar a ese mocoso Soldik. Había más de un Soldik a bordo. Si su objetivo era Killua, al menos él tenía algo de autocontrol y tal vez no la mataría de inmediato. Pero si buscaba al otro Irumi no tendría problema en sumar otro cadáver. Kir se detuvo y giró de nuevo, dándole la oportunidad de decidir su destino. Muy bien. ¿A cuál? ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño, confundida. Me refiero a que hay más de un Soldik en esa nave. ¿Cuál es tu objetivo? ¿O quieres enfrentarte a ambos? Preguntó Kir con paciencia. La mujer quedó muda. ¿Más de un asesino Soldik? Si iba contra los dos, estaba muerta. Pero si debía elegir cómo hacerlo. Por supuesto, siempre puedes elegir pelear conmigo, dijo Kir, llevándose una mano al mentón y sugiriendo una opción nueva. Si ella insistía en pelear, era su responsabilidad intervenir como examinador. Así que, si de verdad quería una pelea, ¿por qué no con él? ¿Eres un Soldik? Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, y entonces lo comprendió. Si este chico era un Soldik, entonces el otro, que se le parecía mucho, también debía serlo. Con Kir no tenía oportunidad, pero con el otro, el candidato 99, tal vez sí. Quiero ver al No. 99. Exclamó. Estaba completamente equivocada. Pero no importaba. Siempre que él y Killua estaban cerca, la gente asumía que eran familia. Se parecían demasiado. A Kir no le molestaba en lo más mínimo. De hecho, dejar que lo creyeran le resultaba divertido. Y sabía con certeza que no era un Soldik. ¿Por qué? Porque había transmigrado a este mundo. Este cuerpo era suyo. En su mundo original, había sido apuñalado, con una hoja enterrada en su corazón. Cuando el sistema lo arrastró a este nuevo mundo, ya estaba a punto de morir. Reparó su cuerpo o mejor dicho, lo modificó. Lo primero que hizo al llegar, sacarse el cuchillo del pecho. Honestamente, eso dolió más que la puñalada inicial. Sacudiéndose esos pensamientos, Kir llamó a Maro. Ve a buscar a Killua. Ni loco iba a hacerlo él mismo. Ni Killua ni esa mujer valían ese esfuerzo. Killua apareció pronto, con las manos en los bolsillos, más arrogante que nunca. ¿Qué? Preguntó al llegar frente a Kir. Parece que alguien de su familia fue asesinado por un Soldik. Se escondió en la nave para vengarse. Pensé en darles un momento a solas. Mientras hablaba, empujó a Killua hacia la candidata y entonces. Bueno, buena suerte, le dijo con una mano levantada en un gesto flojo, y se giró hacia la mujer con un tono que apenas disimulaba la burla. Haz tu mejor esfuerzo. Ya sin interés, Kir regresó a la nave aérea. 10 minutos después, Killua también subió a bordo, con la expresión totalmente vacía. Y la mujer que gritaba por venganza ahora lloraba desconsolada, alejándose entre los demás examinados que habían fallado, completamente destrozada. Ya no tenía voluntad de vengarse. La imagen que tenía de sí misma, pulida y llena de justicia, se había hecho trizas. Tuvo que aceptar una dura verdad. Su padre no era una buena persona. Por eso alguien que lo odiaba contrató a los Soldik para eliminarlo. Cuando Killua abordó, lo primero que vio fue a una figura familiar recargada en la ventana del pasillo. ¿De verdad crees que todo el que mata a un asesino merece morir? La voz era perezosa, sin emoción. El otro chico de cabello blanco alzó un poco el mentón, y sus ojos pálidos lo observaron entrecerrados. Pero el rumor era claro. Los Soldik matarían a cualquiera si el pago era suficiente. Tu familia también aceptó un contrato para matarme, ¿sabías? ¿Crees que merecía morir, Killua? Preguntó Kir, soltando un suspiro con una emoción que no se podía descifrar. Killua no sabía qué decir. Si Kir de verdad era un Soldik, pero lo habían abandonado al nacer y luego su propia familia fue contratada para matarlo.
¿Qué clase de destino era ese? No importaba lo que respondiera, sentía que todo sería incorrecto. Sí. Iba a preguntarle a su padre sobre esto en cuanto volviera a casa. Pero antes de que pudiera decir algo, Kir ya no estaba. Se había ido sin darle tiempo a responder. Justo doblando el pasillo, Kir soltó una risita ahogada. Menos mal que se fue rápido un poco más, y habría roto por completo su personaje. Capítulo 107. El grupo de participantes claramente estaba teniendo problemas para aceptar que habían fallado por completo. Los murmullos comenzaron a elevarse. Kid entendía cómo se sentían. Él también se había sentido frustrado cuando le dijeron que había reprobado en el examen anterior. Sin embargo, a diferencia del examinador del año pasado, quien se negaba siquiera a probar la comida antes de declarar que alguien no calificaba, Maro al menos estaba cumpliendo con su deber. Después de comer 70 albóndigas de distintos tamaños, el pobre tuvo que correr a la parte trasera para obligarse a vomitar. Eso por sí solo decía mucho sobre lo mal que sabían algunas de ellas. Tranquilos. Guara es quien toma la decisión final. Los 70 aún tienen una oportunidad, dijo Kir con tono despreocupado, tratando de calmar a la multitud inquieta. Se los dije desde el inicio, ¿no? Si a 2 de los 3 examinadores les gusta su comida, pasan. Solo asegúrense de que Menchi los apruebe y estarán del otro lado, añadió, señalando sin mucha ceremonia a Menchi, quien de inmediato se convirtió en el faro de esperanza de todos los examinados. Mi prueba es Sushi. En específico, Nihiri, anunció con orgullo la mujer de cabello rosado, mientras todos los presentes la observaban con atención. Un grupo de examinados, que ni siquiera sabía que era una albóndiga cabeza de león, mucho menos podía imaginar qué demonios era el sushi. Se quedaron pensando profundamente. ¿De verdad tenían que hacer esa prueba? ¿Tenían que elegir platillos tan extraños que nadie conocía? ¿Cómo se suponía que iban a pasar? No era sorpresa que el examen de cazador tuviera una tasa de aprobación tan baja cada año. Todo era culpa de examinadores como ella. Kurapika, recordando lo que había leído en los libros, mencionó que el sushi llevaba pescado. Con eso, todos los examinados salieron corriendo de la sala, desesperados por pescar algo. Solo 3 personas se quedaron atrás. ¿Tú cómo te llamas? Preguntó Killua, que se había mantenido en silencio. Cuando todos salieron, dio un paso al frente y se paró frente al otro chico de cabello blanco. Estaba genuinamente intrigado. Desde que lo vio, tuvo una extraña sensación. Y ahora entendía por qué Tompa se había comportado de manera tan rara. En realidad se parecían mucho. Aunque había varios detalles distintos, en conjunto, el parecido era impresionante. Daba una sensación de déjà vu difícil de ignorar. Kir. Y yo ya sé quién eres tú, Killua, respondió el otro chico, también de cabello blanco y ojos azules, pero con tatuajes negros en el rostro. Se levantó con calma. Era algo más alto que Killua, probablemente unos 170 centímetros, y parecía un poco mayor, quizás 13 o 14 años. Los ojos de Killua eran de un azul profundo como el océano. Los de Kir, en cambio, tenían una mezcla de tonos azulados, como un cielo sin fin que reflejaba galaxias y nubes errantes. ¿Me conoces? Killua frunció el ceño, sorprendido. Él había pasado la mayor parte de su vida en la finca Soldik, rara vez salía. ¿Cómo era posible que este chico supiera quién era? ¿Has escuchado sobre los gemelos malditos? Preguntó Kir con un suspiro dramático, como si estuviera a punto de contar una tragedia. Cuando nacen gemelos, uno debe ser abandonado. Si no lo hacen, ambos morirán. Los gemelos traen desgracia, añadió mientras colocaba una mano en el hombro de Killua, hablando con voz lenta y deliberada. Ha pasado mucho tiempo, Killua lo miró con la expresión de quien se reencuentra con un hermano perdido, incluso con un destello de emoción en los ojos. No lo conocía. Killua estaba completamente seguro de eso. Pero la extraña sensación de familiaridad, la manera tan natural en que Kir se le acercaba, y esa historia de ser gemelos, todo eso hizo que un pensamiento absurdo se le cruzara por la mente. ¿Y si en verdad eran hermanos gemelos? Pero este chico parecía mayor. ¿No se suponía que los gemelos tenían la misma edad? Aún así se parecían mucho. Incluso la voz. Era prácticamente imposible que 2 personas sin parentesco se parecieran tanto. Era un milagro. A un lado, una figura silenciosa, en realidad Irumi Soldik disfrazado, con su rostro de aguja, giró la cabeza de manera brusca, observando a los 2 chicos de cabello blanco en silencio. Hisoka, quien conocía la verdadera identidad de Kir, también miró al desconocido con rostro de aguja. ¿Acaso esa manzanita que estaba vigilando era en realidad el hermano menor de Iyu? ¿Pero Irumi no había aceptado un contrato para asesinarlo?
¿Podía ser que ni siquiera Irumi supiera de la existencia de este hijo perdido de los Soldik? Irumi también quedó pensativo. ¿Era posible que sus padres hubieran tenido gemelos y abandonado a uno? Si cualquier otra persona hubiera dicho algo así, ni los perros de la familia Soldig lo habrían creído. Pero quien lo decía era ese chico. De pie junto a Killua, en verdad parecía más su hermano que cualquier otro. En un instante, sus palabras ganaron credibilidad. La sala quedó en absoluto silencio. Menchi y Buara, que observaban todo como espectadores expectantes, se inclinaron para no perderse nada del drama. Pero, para su decepción, la conversación no continuó. Bueno, se acabó el tiempo de charla. Vayan a buscar ingredientes, o reprobarán el examen, dijo Kir, palmeando la cabeza de Killua y empujándolo hacia la salida. Al mismo tiempo, le lanzó una mirada de advertencia a Hisoka y al desconocido con rostro de aguja. Killua se volvió 3 veces antes de salir. Desde la puerta, Kir le hizo un gesto con la mano. Adiós. Solo después de que Killua se fue, volvió al sofá. Al instante siguiente, hundió el rostro en el pelaje del gran gato y comenzó a reírse sin control. Estaba claro que ni Killua ni Irumi eran los únicos confundidos por sus enigmáticas palabras. ¿Mi señor en verdad es su hermano? ¿Fue usted el que abandonaron mientras al otro lo criaban? La voz de Maro temblaba de incredulidad y rabia apenas contenida. ¡Qué familia tan ciega! Abandonar a su señor y quedarse con ese niño. Una vergüenza para los Soldik. Kir temblaba de la risa. ¿Qué tonterías estás diciendo? Se cubrió la mitad inferior del rostro mientras las lágrimas le escurrían por la risa. Maro parpadeó, confundido. Pero, mi señor, usted dijo que eran gemelos. Ah, solo estaba bromeando. Es una vieja leyenda, quería ver si la conocían. Kir agitó una mano con despreocupación. ¿Entonces no era real? Maro soltó su resentimiento hacia la familia Soldik en silencio. Por supuesto, algo así nunca le pasaría a su señor. Incluso si los Soldik tuvieran que abandonar a un hijo, jamás habría sido Kir. Cuando los examinados regresaron con el pescado que acababan de atrapar, se encontraron con una escena muy tranquila. Los examinadores riendo y charlando como si nada. No hay problema, pensaron. Los examinadores están de buen humor. Ya tenemos los ingredientes. Esta ronda será pan comido. Su optimismo duró apenas una hora antes de que se hiciera añicos. Ya estoy llena y no tengo ganas de seguir comiendo, así que esta vez, todos reprueban, anunció la mujer de cabello rosado desde el sofá, sin siquiera pararse. Acto seguido, con toda la seriedad del mundo, llamó al comité examinador para informarles su decisión. De un solo golpe, uno de los examinadores enfurecidos destruyó la estación de cocina. Querían una explicación razonable, no una negativa tan arbitraria. Menchi entonces decidió dejarles en claro el porqué de su decisión. Pero incluso después de una hora, los examinados seguían sin aceptar su razonamiento. No les interesaba ser cazadores gourmet y se rehusaban a aceptar un juicio tan subjetivo. Menchi, ya harta, tomó a Buara y se dispuso a marcharse. El conflicto entre examinadores y examinados estaba a punto de estallar. Allá empezaron a pelear, murmuró Kir mientras atendía una llamada, narrando la escena con desgano. Como Menchi había apagado su teléfono, el comité lo había llamado a él. ¿Eh? ¿Quieren que los detenga? Kir miró a los examinados rebeldes que intentaban agredir a Menchi y a Buara, con expresión aburrida. Por alguna razón, nadie se le había acercado a él. Tal vez porque no había dicho mucho, o quizá porque toda la rabia estaba enfocada en Menchi y Buara y no quedaba nadie para molestarlo. Si me meto, probablemente todos terminen muertos, dijo con frialdad. La persona al otro lado de la llamada respondió algo. Bueno, lo que digas, chasqueó la lengua con leve fastidio. Maro, Sora, encárguense de callarlos, ordenó con indiferencia. Al instante, la temperatura en la sala se desplomó. El hielo empezó a trepar por las paredes. Un rugido ensordecedor desgarró el aire. El viento sopló como tormenta invernal, arrastrando astillas heladas. Los examinados se cubrieron los oídos, incapaces de pensar, mientras el rugido de un tigre desgarraba su conciencia. Sus tímpanos parecían romperse, dejando el ambiente sumido en un silencio absoluto. Capítulo 108. La prueba llevaba poco menos de una hora en marcha cuando uno de los monitores mostró un movimiento inesperado de los candidatos. Director. Están haciendo trampa. ¿Cómo pueden hacer esto? Están destruyendo los muros. Gritó alarmado uno de los trabajadores de la prisión. Me parece una elección completamente lógica, respondió Kir con indiferencia, lanzando una mirada a los empleados, o más bien, a los prisioneros. Romper las paredes para crear un atajo. ¿Realmente iba en contra de las reglas?
En ningún lugar del reglamento del examen se mencionaba que estaba prohibido destruir estructuras. Pero, el grupo balbuceó durante unos segundos, pero no logró articular una objeción coherente. Más que no poder expresarlo, parecían simplemente demasiado intimidados como para debatir. Romper esquemas, pensar de forma no convencional, eso es interesante, comentó Lipo con aprobación. Y con eso, nadie dijo una palabra más. Después de todo, Lipo era el examinador. Su palabra era la que contaba. Gracias a esa jugada audaz, Gon y los demás, quienes casi no tenían tiempo, lograron aprobar justo a tiempo. Las puertas de la Torre de los Trucos se abrieron de par en par. Haz que el comité nos mande un barco, recordó Kir de pronto al ponerse de pie, dándole la orden a Maro. Enseguida, señor, asintió Maro, haciéndose a un lado para contactar a la comisión de exámenes. La comisión del examen de cazador, responsable de toda la logística de la asociación de cazadores. Su presidente también era Netero. Juro que si tengo que pasar un minuto más en esa maldita nave aérea, voy a vomitar, murmuró Kir mientras se estiraba, intentando aflojar los músculos entumecidos. No era para menos. Llevaba 3 días y 3 noches sentado, observando a otros rendir exámenes. Era natural que se sintiera agarrotado. Me largo de aquí, dijo, y sin mirar atrás, saludó brevemente a Lipo antes de marcharse de la Torre de los Trucos. Mientras tanto, los candidatos que acababan de salir fueron rápidamente engañados por Lipo para abordar un barco, supuestamente rumbo a unas vacaciones. ¿En serio vamos a tener un descanso?, preguntó Leorio, lleno de dudas. ¿No será más bien el cuarto examen?, comentó Kurapika, acariciándose el mentón. Con esas sospechas en mente, todos subieron al barco, que los condujo a la isla acorazada. Isla acorazada. Las aguas alrededor de la pequeña isla estaban plagadas de barcos hundidos y encallados. La única opción de alojamiento era una posada improvisada, regentada por una pareja de ancianos. El cuarto examen se llevará a cabo en la isla Seviru dentro de 3 días. Hasta entonces, pueden descansar aquí, les dijo la pareja. Después de tantos días en constante alerta, los candidatos se sintieron aliviados y hasta contentos con la noticia. Un poco de descanso y recuperación les permitiría rendir mejor en la siguiente prueba. Al menos, eso creyeron, hasta que los ancianos les extendieron la mano y les pidieron el pago. Cuando vieron el precio, todos gritaron horrorizados. ¿Tan caro? Nos están asaltando. 10 millones solo como depósito. Esto es un atraco. ¿De dónde se supone que saquemos ese dinero? Las protestas no tardaron en estallar, pero la pareja se mantuvo firme. No permitirían que nadie se quedara sin pagar, aunque sí ofrecieron una salida. Buscar tesoros. La mayoría de los barcos hundidos eran mercantes que llevaban cargas de todo tipo. Aunque muchas se habían deteriorado o perdido valor, algunos objetos aún podían usarse como pago. Lo único que tenían que hacer era sumergirse y sacarlos del mar. Confiando en los ancianos, los candidatos se lanzaron al mar en busca de tesoros, hasta que lograron reunir lo suficiente para cubrir su estadía. Sin embargo, la misma noche que pagaron, mientras descansaban en las camas de la posada flotante, escucharon el sonido de una nave aérea. Presos del pánico, salieron corriendo a investigar, solo para descubrir que la pareja de ancianos había desaparecido por completo. No dejaron notas, ni pistas. Y tampoco había forma de salir de la isla. Estaban completamente atrapados. Y para empeorar la situación, una tormenta se acercaba. Lluvias intensas y tornados marinos amenazaban con arrasarlo todo. Lo sabía, nunca confíes en algo que se llama vacaciones, murmuró Tompa, abatido. Había tomado el examen muchas veces y jamás había oído hablar de un verdadero descanso. Por supuesto, algo malo tenía que pasar. Definitivamente los habían engañado. Tenemos que encontrar la manera de sobrevivir a esto y llegar a la isla Seviru, dijo Kurapika. El siguiente examen estaba por comenzar. Si no llegaban a tiempo, serían eliminados. Si no trabajamos en equipo, ninguno lo logrará, exclamó Gon. Motivados por el instinto de supervivencia, los candidatos comenzaron a colaborar entre ellos. Así que, 28 personas pasaron el tercer examen, ¿eh? Kir leyó el informe de Lipo. Tanto la Torre de los Trucos como la isla acorazada eran parte de la tercera etapa. Tenía sentido. Administrar una prisión debía haberle dado muchas ideas. A juzgar por la hora, deberían llegar pronto. ¿Qué tanto se están tardando? Sentado en la cubierta, Kir lanzó su línea al agua. Tras un rato de espera, apareció un barco de guerra en ruinas. En cuanto lo vio, entendió cómo habían logrado pasar. No es un mal uso de la chatarra, murmuró, incorporándose mientras se apoyaba en la barandilla. Las personas a bordo lucían exhaustas. Y cuando vieron a Kir, también lo reconocieron.
Oye, ¿no es ese el examinador de la segunda fase? ¿Y ese otro, el supuesto observador? ¿También están involucrados en esta parte? Comentaron entre susurros los tres hermanos. Ese tipo dijo que podía darnos puntos extra, pero jamás hizo nada, se burló el ninja calvo. ¿De qué servía eso de puntos extra de todos modos? ¿Qué utilidad puede tener alguien tan joven? Murmuró otro. Ambos barcos se encontraron. Los agotados candidatos desembarcaron, guiados hacia otra embarcación por un joven rubio. Se tardaron bastante, comentó Kir desde la barandilla, soltando un bostezo. Pero felicidades por pasar. Bienvenidos a la siguiente fase. Soy el examinador de esta ronda. ¿Qué? ¿El examinador? ¿Este chico era el examinador? ¿Qué clase de decisiones tomaba la asociación de cazadores? Espera, ¿no eras el observador? Preguntó Leorio, completamente desconcertado. ¿Eso? Kir soltó una carcajada, cubriéndose la boca con una mano mientras hacía un gesto con la otra. Solo lo inventé para divertirme. ¿De verdad se lo creyeron? ¿Cuándo han oído hablar de un observador en este examen? Malditos examinadores, todos son unos mentirosos. Leorio apretó los dientes. Este era el mismo tipo que les había prometido vacaciones. Todo había sido una trampa. Ya lo dije antes, ¿no? Ese rubio solo pasó pegado a alguien fuerte. Si incluso un aprovechado como él puede ser examinador, ¿por qué no también el chico al que se pegó? Tompa levantó la barbilla con aire de superioridad. Según él, era el único que había visto la verdad desde el inicio. Todos los demás estaban ciegos. ¿Estás seguro de que realmente eres examinador? ¿O es otra mentira? Preguntó Leorio de repente. Algunos candidatos intercambiaron miradas dudosas. Mentir tanto acababa erosionando la confianza. Crean lo que quieran, dijo Kir, encogiéndose de hombros, completamente despreocupado. Si no me creen, pueden quedarse fuera y esperar a que aparezca su verdadero examinador. Pero nadie se atrevió a quedarse fuera. Ya no podían distinguir lo verdadero de lo falso. Pero de cualquier forma, la opción más segura era seguir adelante. En el peor de los casos, los engañarían y se agotarían. Pero si se retiraban y resultaba ser legítimo, perderían su oportunidad. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Muy bien, es hora del sorteo, interrumpió Kir y comenzó el siguiente procedimiento. Un joven rubio sacó una caja con una abertura arriba. Vamos a seguir el orden en el que salieron de la torre de los trucos, anunció Kir. Hisoka, tú primero. Le indicó al pelirrojo que se acercara. Hisoka metió la mano y sacó un papel. Luego fue el tipo de las uñas, el ninja calvo uno a uno, todos los candidatos pasaron por el mismo proceso. Cada uno tiene un número en su papel, explicó Maro con frialdad. Ese número corresponde a su objetivo. Durante la próxima semana, deben quitarle su insignia. De inmediato, todos se pusieron tensos, protegiendo sus insignias y escondiéndolas. Por supuesto, siguió diciendo Kir, todavía con una sonrisa, si no pueden conseguir la insignia de su objetivo, pueden ir por la de alguien más. Digamos que la insignia del objetivo vale 3 puntos. La tuya también vale 3. Cualquier otra vale 1 punto. Mientras alcancen 6 puntos, aprobarán. Honestamente, 28 personas siguen siendo demasiadas. Si permitimos que tantos pasen, la licencia de cazador perderá su valor. Así que, háganme un favor y elimínense entre ustedes, ¿sí? Su sonrisa brillaba con una malicia descarada y evidente. Capítulo 109. El mar se extendía como una lámina de jade esmeralda, reflejando la luz del sol. Las olas centelleaban como si fueran miles de diamantes, y la espuma blanca se asemejaba a burbujas nacidas del último suspiro de una sirena. Plop. Una cuenta de vidrio cayó al agua, quebrando la quietud en la superficie. Un joven descansaba en la proa del barco, con la barbilla apoyada en una mano. Su cabello, blanco como la nieve y ahora un poco más largo, capturaba la luz del sol y le daba un matiz cálido a sus hebras. Su flequillo había crecido más allá de sus cejas, y la marca negra de maldición en su coronilla apenas se distinguía. Una semana fue demasiado. Lo pude haber hecho en 3 días. Ni siquiera entendía por qué había dicho una semana en primer lugar. Se sorprendía de su propia paciencia. Había estado flotando en el mar durante 7 días completos, sobreviviendo únicamente con mariscos recién pescados. Todos los peces que encontraba medían más de 1 metro, y su carne era exquisita. Eso significaba que había pasado toda la semana atrapado en un ciclo interminable de alergia medicamento. Por más que le gustaran los mariscos, comerlos todos los días durante una semana acabó por enfermarlo. Por suerte, justo cuando sentía que ya no podía más, la semana terminó.
Kir saltó de la baranda y le indicó a Maro que activara los altavoces instalados en la isla. Probando, probando. El tiempo se acabó. Cualquiera que haya acumulado 6 puntos puede regresar ahora. Si no lo lograste, quédate donde estás hasta que el comité pase por ti. Su voz perezosa se escuchó en toda la isla, repitiéndose 3 veces antes de apagarse. Poco a poco, los candidatos fueron apareciendo en el punto de reunión designado. Al final, 9 personas estaban formadas frente a Kir. ¿Cómo es que siguen siendo 9? Frunció el ceño, visiblemente fastidiado. Hisoka, Killua, Gon, Leorio, Kurapika, el tipo de las uñas y el ninja calvo. Todos eran rostros familiares. También habían pasado en la historia original, pero los otros dos no los tenía tan claros. Nunca se había tomado la molestia de recordar a personajes con diseños que no eran de su agrado. Un momento. Killua no pasó en la línea de tiempo original, ¿cierto? Fue por culpa del tipo de las uñas. Irumi. ¿Qué fue lo que hizo Irumi, exactamente? No podía recordarlo bien. Había pasado mucho desde que vio el anime. Y desde su llegada a este mundo, sus 6 ojos estaban siempre abrumados por demasiada información. El hecho de recordar cualquier cosa ya era admirable. Los 9 candidatos notaron el fastidio del joven examinador, y también al chico rubio a su lado, que los observaba con una frialdad evidente. ¿Por qué los miraban así por haber pasado el examen? ¿Y ese tigre? Había mucho de qué quejarse. Pero, al final, solo intercambiaron miradas y guardaron silencio. Kir se dejó caer sobre el tigre blanco, con la voz cargada de agotamiento. Lo que sea. Prepárense. Esta noche habrá una entrevista. Ah, y por cierto, el examen final es dentro de 3 días, con supervisión directa de Netero. Nunca más. Nunca volvería a ser examinador. Esto era peor que cualquier empleo normal. El tigre blanco lo llevó de vuelta a la aeronave de espera. ¿Y el barco? Se quedó atrás para que el comité lo recuperara cuando fuera a recoger al resto de los candidatos. ¿Una entrevista? ¿Ese mocoso también la dirige? Suena a una molestia, refunfuñó Leorio una vez que el examinador desapareció de vista. Era igual que otro mocoso de cabello blanco que conocían. Me pregunto qué clase de preguntas hará. Si respondemos mal, ¿nos afectará en el siguiente examen? Kurapika ya estaba evaluando los peores escenarios, como reprobar por culpa de una entrevista mal contestada. Un silencio tenso cayó sobre los candidatos. No pareció tan difícil hablar con él, comentó Killua con indiferencia. Al menos, siempre había sido amable con él. Killua sentía esa extraña familiaridad, como si se tratara de un hermano o una versión distinta de sí mismo. No le parecía a alguien lejano en absoluto. ¿Sí? El examinador Kir es buena onda. Afirmó Gon con toda sinceridad. Leorio y el ninja calvo lo miraron, y luego negaron con la cabeza al unísono. Demasiado ingenuo. Ese examinador era el más peligroso que habían visto hasta ahora. A veces, el ambiente que proyectaba era idéntico al de Hisoka. Y Hisoka era un psicópata que mataba por placer. No importa si es buena persona o no. El punto es que él es el examinador, dijo Leorio con un suspiro profundo. Así que averigüemos cómo enfrentar sus preguntas. ¿Y quién se supone que sabe qué va a preguntar? Leorio se rascó la cabeza, luego se giró de golpe hacia Killua. Tú pareces tener buena relación con él. ¿Por qué no te acercas a investigar? Solo es una entrevista. ¿Qué tanto puede pasar? Respondió Killua con desdén, completamente tranquilo. La entrevista estaba programada para las 8 p.m. Un grupo de candidatos permanecía reunido, con la ansiedad flotando sobre ellos como una nube espesa, como si estuvieran a punto de subir al escenario de un examen. El primero en ser llamado fue Hisoka, que hasta entonces había estado apilando una torre de naipes sin mucho interés. Apenas su nombre sonó por el altavoz, la torre colapsó, esparciendo las cartas por la mesa. Las recogió una a una, sin prisa, antes de dirigirse a la sala de entrevistas. ¿Por qué Hisoka parece algo tenso? Preguntó Gon, observando su espalda con curiosidad mientras se alejaba. Estás viendo cosas. Hisoka no se pondría nervioso, se burló Leorio. Si alguien debía ponerse nervioso cerca de Hisoka, eran los demás. ¿Hisoka? Ni de chiste. Kir colocó 8 fotografías de candidatos sobre la mesa frente a Hisoka. El candidato que más te interesa y el que menos deseas enfrentar, dijo con voz monótona, como alguien forzado a hacer horas extras, transmitiendo una clara sensación de, vamos a terminar esto de una vez. Hisoka no titubeó. Señaló de inmediato la foto de Killua. Y el que menos me interesa enfrentar ahora mismo, apuntó hacia la imagen de Gon antes de alzar la vista con una sonrisa. Y al que más quiero enfrentar eres tú.
Una intensa intención asesina, casi palpable, se desató desde Hisoka hacia Kir, lanzándole un desafío silencioso pero feroz. Kir alzó la vista sin expresión alguna y contestó con tono seco. No quiero pelear contigo. Ha pasado un año y, sinceramente eres una decepción. La sonrisa de Hisoka se tambaleó. Esperaba que para ahora ya estuvieras al nivel de Netero, continuó Kir con una calma inquietante. ¿Has entrenado en serio, Hisoka? La decepción en su voz era evidente. Por un instante, la mente de Hisoka pareció quedarse en blanco, como si su cerebro se hubiera apagado. ¿Qué acababa de decir? ¿Esperaba que llegara al nivel de Netero? ¿En un año? ¿Y estaba decepcionado porque no lo logró? ¿Por qué se sentía como si fuera una fruta juzgada por un granjero impaciente? Kir suspiró, como si le estuviera haciendo un favor a regañadientes. Está bien, te daré otra oportunidad, dijo con fastidio y un aire indulgente algo desconcertante. Ven a buscarme cuando alcances el nivel de Netero. Pero no tardes, se reclinó hacia atrás, apoyando la barbilla en la palma. Porque si te demoras demasiado incluso el nivel de Netero ya no será suficiente para enfrentarme. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad, que sonaba absurdo. Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores, una leyenda viva, estaba siendo menospreciado como si fuera solo un escalón más en la vista de Kir. Cualquiera más lo habría tachado de delirante al instante. Pero Hisoka no pudo hacerlo. ¿Por qué? La presencia de Kir, su aura, era al menos varias veces más poderosa que hace un año. Un ritmo de crecimiento así era completamente anormal. Y en comparación con eso tal vez, por primera vez, Hisoka pensó que su propio avance realmente había sido demasiado lento. Capítulo 110. ¿Por qué Hisoka no ha salido todavía? Un grupo de candidatos se agolpó junto a la puerta, tratando de escuchar a escondidas. Entonces, se oyeron pasos acercándose y todos se dispersaron de inmediato. Ahí viene. La puerta se abrió bruscamente, revelando a un pelirrojo con el rostro inexpresivo. No pronunció palabra, pero el mal humor se notaba a leguas. Antes ya les daba miedo hablarle. Ahora, ni pensarlo. Siguiente, dijo la voz por los altavoces. El segundo aspirante entró rápidamente y, al salir, parecía en shock, como si ni siquiera supiera qué acababa de decir. ¿Qué te preguntó? Dilo ya. Leorio lo tomó por los hombros y lo sacudió con fuerza. El candidato pareció volver en sí, se sobó las sienes y respondió a regañadientes. ¿Nada más? Leorio se veía escéptico. Ese mocoso parecía una pesadilla andante. ¿Cómo podía hacer preguntas tan simples? En la sala de entrevistas, Kir estaba recostado en su silla, mirando a Kilo asentado frente a él. Como siempre, siguió el protocolo, haciendo las dos preguntas de rutina. Pero en lugar de despedirlo, señaló de pronto una foto sobre la mesa. ¿No reconoces a este sujeto? Preguntó. Kilo observó la imagen, ladeando la cabeza. Un tipo tan raro. Ni en sueños. Habló con total seguridad. Kir sonrió aún más. Es tu hermano mayor. ¿Estás de broma? Killua se levantó de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. ¿Eso era una broma enfermiza? ¿Ese fenómeno era su hermano? Un momento. No me digas que vino a llevarme de vuelta. Mierda, susurró Killua, con la mirada ensombrecida. Escuché que heriste a tu madre y a tu segundo hermano para poder escapar, comentó Kir como si hablara del clima. Lo natural que pronunciaba mamá y segundo hermano lo hacía sonar como si hablara de su propia familia. ¿Sí, y qué? Se interpusieron, dijo Killua, sin asomo de culpa. ¿Y si Irumi realmente intenta llevarte de regreso? Preguntó Kir, con genuina curiosidad. Ah, el eterno drama de hermanos. Clásico. Killua dudó. Por primera vez, no sabía qué decir. Ni siquiera podía imaginarse enfrentándolo cara a cara. No. Huiría. Kir extendió la mano y le acarició la cabeza como si tratara con un niño confundido. Niñito débil, suspiró. Killua ni siquiera se dio cuenta de que alguien había metido algo en su cabeza. Con su fuerza actual, no tenía oportunidad contra Irumi. ¿A quién llamas débil, imbécil? Espetó Killua, apartando su mano de inmediato. Si me llamas Oni-chan, tal vez te cubra, dijo Kir con una sonrisa burlona que le iluminó la cara. No estaba ayudando. Solo echaba más leña al fuego. Oh, qué considerado, Killua puso los ojos en blanco con dramatismo. Muy bien, puedes irte. Siguiente. De pronto, Kir cambió de semblante, se volvió frío, y sin titubear, echó a Killua para dar paso al siguiente. ¿Ese tipo tiene un botón para cambiar de cara o qué? Gruñó Killua, saliendo de la sala con los puños cerrados. Al ver al fenómeno con cara de uñas, Killua se congeló un segundo antes de apartar la vista en silencio. Todavía no sabía cómo lidiar con su hermano mayor.
Camino al lugar del examen final, todos notaron lo inusualmente callado que estaba Killua. Nadie sabía por qué, hasta que llegaron. Netero anunció que la última fase sería un torneo de eliminación directa. Entonces todo hizo sentido. Las preguntas de Kir eran para eso. Netero había usado las respuestas para decidir los enfrentamientos. Pero no era un simple gana o vete. Con una sola victoria, el aspirante aprobaba. Los perdedores debían pelear entre sí. Eso significaba que solo uno reprobaría al final. Los examinadores estaban reunidos en el estadio del torneo final. En las esquinas, varios miembros del comité vestidos de negro observaban en silencio como público. Un tigre blanco descansaba perezosamente en el suelo, y Kir no dudó en usarlo como alfombra peluda. Cada candidato tenía algo que no estaba dispuesto a soltar, lo que hacía que las peleas no fueran tan intensas pero sí eternas. Nadie quería rendirse. Se aferraban con uñas y dientes, rehusándose a perder. Y nadie lo personificaba mejor que Gon. El ninja calvo casi lo mató, dejándolo inconsciente varias veces. Pero Gon siempre se levantaba. Matar estaba prohibido, y si el ninja calvo cruzaba la línea, sería descalificado. Pero someter a Gon resultaba imposible. El combate se convirtió en un bucle absurdo e interminable. Si fuera yo, le rompería 177 huesos, comentó Kir como si hablara del clima. ¿Por qué 177? Preguntó Sora, desconcertada. Los demás examinadores también voltearon a verlo. Porque el cuerpo humano tiene 206 huesos, dijo Kir con tono aburrido. El cráneo tiene 29, y si los rompes, se muere. Así que mejor dejarlos intactos. No podía evitarlo. No era tan noble ni racional como el ninja calvo. De haber estado en su lugar, ya habría dejado el examen y matado al mocoso testarudo. Definitivamente no tenía la mentalidad de un protagonista shounen. Un día vas a terminar en la cárcel, comentó Lippo con una sonrisa que decía lo sé muy bien. Imposible. Si hiciera algo así, es porque sé que no habrá consecuencias. Kir se encogió de hombros, como quien menciona un hecho obvio. Si no podía salirse con la suya, no actuaría imprudentemente. En el examen de cazador, matar solo significaba descalificación. Todos firmaban renuncias aceptando el riesgo, así que no había consecuencias reales. Además, siempre existía el próximo año. Después de lo que pareció una eternidad, el ninja calvo miró a Gon con resignación y se rindió. Si seguía, Gon moriría de verdad. Y no iba a llegar tan lejos. Apenas se declaró la derrota, Gon se desplomó, y los médicos corrieron a llevárselo. Típico protagonista shounen, murmuró Kir para sí. No se burlaba de la terquedad de Gon. De estar en su lugar, habría hecho lo mismo. Para alguien débil, rendirse era una humillación. Pero si eras lo bastante fuerte, no importaba. Podías perder 100 veces, y nadie te menospreciaría. Así que, cuando el fenómeno de las uñas entró a la arena para pelear contra Killua, Kir se acomodó en su asiento, atento. Como si estuviera frente a la pantalla, viendo un episodio de anime. Killua ya sabía con quién se enfrentaría, pero en cuanto oyó su voz, comenzó a sudar frío. Frente a todos, el sujeto sacó sus uñas. En un parpadeo, se transformó en una figura espectral de cabello largo y ojos vacíos. Escuché que apuñalaste a mamá y a Miyuki, dijo con un tono escalofriante. Mamá lloró de la emoción. ¿Por qué te has vuelto tan independiente? Pero le preocupa que estés solo. Hablaba como un fantasma desde el abismo, diciendo cosas que harían estremecer a cualquiera. Cuanto más hablaba, más se nublaba el rostro de Killua. La luz fue desapareciendo de sus ojos. Killua, tú no naciste para ser cazador. Eres solo una marioneta vacía, sin deseos reales. Lo único que te alegra es ver morir gente frente a ti. Ah. Así pasaba en la historia original. Kir lo observaba todo, rascándose la barbilla mientras veía a Killua llorar diciendo que quería ser amigo de Gon. No, no quieres, respondió Irumi sin titubear. No necesitas amigos. Quizás deba matar a Gon ahora mismo. Killua bajó la cabeza y quedó en silencio. Luego, uno de los dos aleatorios fue enviado a pelear contra Leorio. Los ojos de Irumi seguían clavados en Killua. Entonces, como si algo dentro de él se rompiera, Killua perdió todo brillo en la mirada. Como una máquina asesina sin alma, se lanzó. Con velocidad espeluznante, se abalanzó sobre el rival. Y justo cuando su mano estaba por atravesar el pecho de su oponente, una fuerza invisible lo jaló a un lado. Su mano no tocó más que aire. El objetivo desapareció y apareció en otro sitio como arrastrado por el viento. Kir ni siquiera se había movido. Desde su rincón, solo extendió una mano y atrajo a Killua hacia él. Oye, ya te dije que matar a alguien es descalificación inmediata, dijo con flojera, apoyando el mentón mientras acariciaba con desinterés el cuerno del tigre blanco. Y no interfieras en la pelea de otros. Doble falta.
Estás fuera, Killua. Con voz calmada, casi indiferente, miró a Irumi. Llévate el drama familiar a casa. Y luego miró de nuevo a Killua. ¿Ves? Te dije que eras débil. Por eso no pudiste resistirte a tu hermano. Si fueras más fuerte, no estarías en esta situación. Claro, podría ayudarte. Los ojos de Kir brillaron con diversión mientras se sobaba la barbilla. Pero uno crece recibiendo una buena paliza de vez en cuando. Después de todo, ¿cómo más se hace fuerte un protagonista shounen? Entrena, hazte más fuerte, y luego estrella a tu hermano contra el suelo. Le dio una palmada en el hombro a Killua como ánimo. Un leve brillo regresó a los ojos de Killua, aunque seguían apagados. Al menos había salido del trance. Oye. Ese tipo parece más el hermano mayor de Killua que tú. Gritó Leorio. Killua era raro, sí, pero ¿qué le pasaba al otro? ¿Qué clase de hermano le dice a su hermano que nació para matar? Killua literalmente dijo que no quería matar a nadie. Y ese sujeto lo empujaba a hacerlo. ¿De qué servía un hermano así? Hasta un extraño de la calle sería mejor. Kir miró a Leorio. Vaya. Eso fue echarle gasolina al fuego. Decírselo al brocón definitivo. El cabello de Irumi comenzó a erguirse, desafiando la gravedad. Una aguja de nen apareció en su mano. Al otro lado del lugar, Hisoka sonrió. Pero tan rápido como se encendió su furia, Irumi guardó la aguja. Su cabello volvió a caer. Killua. Hora de irnos. Mamá te extraña. Sus ojos vacíos se clavaron en su hermano. Pensamientos de Irumi. Ese sujeto es un preceptor. También es la manzanita de Hisoka. Su fuerza es desconocida, quizá ni pueda vencerlo. Si peleo con él, Hisoka se me irá encima. Y no hay nada que ganar. No vale la pena.